Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Asignatura: Programación. Métodos y funciones. Tecnologías de la información y comunicación. Área Sistemas Informáticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a empezar con este video tutorial. Mi nombre es Misael Alvarado Aldana, estoy cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de Tecnologías de Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Y el día de hoy vamos a hablar de métodos y funciones. Pues bueno, ustedes se preguntarán ¿qué son métodos y funciones? Y bueno, pues un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Así que pues bueno, a resumidas cuentas y de una manera escueta, esto significa un método dentro de Java. Y bueno, dentro de ello, ¿qué es un método en Java? Se le llama a un método la ejecución del programa cuando pasa al método y cuando éste acaba. La ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. También, por ejemplo, usted se ha de preguntar ¿para qué sirve un método? Y bueno, con un método podemos construir programas modulares. También se consigue la reutilización de código en lugar de escribir el mismo código repetido cuando se necesite. Por ejemplo, para validar una fecha se hace una llamada al método que lo realiza. En Java, un método siempre pertenece a una clase. Todo programa Java tiene un método llamado main. Este método es el punto de entrada al programa y también el punto de salida. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de utilizar NetBeans nos hemos dado cuenta en varias situaciones al utilizar este gestor que pues utilizamos diversas veces, o más bien al principio la palabra main o antes de crear una clase. Luego nos encontramos que hay que desactivar algunas casillas y vamos a lo que sigue: estructura general de un método. La estructura general de un método Java es la siguiente. Aquí lo vemos a continuación. Nombramos especificadores dentro de corchetes, seguido por tipo devuelto. A continuación, nombre método, seguido entre paréntesis y corchetes, lista parámetros. En la línea de abajo encontramos entre corchetes throws, lista excepciones. A continuación, una llave cerrando, y después entre corchetes encontramos return valor. Y pues bueno, dice que los elementos que aparecen entre corchetes son opcionales. Y bueno, vamos ahora paso por paso. En la pantalla que vimos anteriormente nos dimos cuenta que decía la palabra especificadores devuelto. Primero, ¿qué son especificadores? Esto es opcional y ellos determinan el tipo de acceso al método. Se verán en detalle un poco más adelante. También vemos el tipo devuelto. Este indica el tipo del valor que devuelve el método. En Java es imprescindible que en la declaración de un método se indique el tipo de dato que ha de devolver. El dato se devuelve mediante la instrucción return. Si el método no devuelve ningún valor, este tipo será void. Después tenemos nombre método, seguido entre paréntesis y corchetes, lista parámetros. Ahora, ¿a qué se refiere nombre método? Este es el nombre que se le da al método. Para crearlo hay que seguir las mismas normas que para crear nombres de variables. Ahora seguimos con lista de parámetros. Esta también es opcional. Después del nombre del método, que ahí vemos en esta pantalla,
Y siempre entre paréntesis puede aparecer una lista de parámetros, también llamadas argumentos, ellos separados por comas, para que sean por partes. Estos parámetros son los datos de entrada que recibe el método para operar con ellos. Un método puede recibir 0 o más argumentos. Se debe especificar para cada argumento su tipo. Los paréntesis, sin lugar a duda, son obligatorios, aunque estén vacíos, así es que recordemos, siempre deben de llevar los paréntesis, si no, esto no sirve. Y bueno, ahora vamos a lo que sigue. Dentro de la pantalla que vimos al principio, encontramos que entre corchetes decía throws lista de excepciones. Esto está entre corchetes seguidos por una llave cerrada. Ustedes se preguntarán qué significa. Esto es opcional, porque esta indica las excepciones que puede generar y manipular el método. Para eso sirve throws lista excepciones. Ahora encontramos el nombre return. Este se utiliza para devolver un valor. Aquí la palabra lo dice, estamos diciendo return, que en inglés, en español significa regresar el valor. Así que la palabra clave return va seguida de una expresión que será evaluada para saber el valor de retorno. Esta expresión puede ser compleja o, de otra manera, puede ser simplemente el nombre de un objeto, es decir, una variable de tipo primitivo o una constante. El tipo de valor de retorno debe de coincidir con el tipo devuelto que se ha indicado en la declaración del método. Si el método no devuelve nada, la instrucción return es opcional. Un método puede devolver un tipo primitivo, es decir, un array, un arreglo, un string o un objeto. Me refería a un array de manera sinónima con el arreglo. Un método tiene un único punto de inicio, representado por la llave de inicio, que es la llave abierta. La ejecución de un método termina cuando se llega a la llave final, que es la llave que se cierra, como en esta pantalla nos damos cuenta que está una llave que cierra. O en su defecto, cuando se ejecuta la instrucción return. La instrucción return puede aparecer en cualquier lugar dentro del método. No tiene que estar necesariamente al final. Ahora, implementación de métodos en Java. ¿Cómo se debe de hacer para implementar un método? Bueno, pues ahí está, a esta pantalla lo muestra. Número 1, describir lo que el método debe hacer. Número 2, determinar las entradas del método. Número 3, determinar los tipos de entradas. 4, determinar el tipo de valor retornado. 5, escribir las instrucciones que forman el cuerpo del método. Número 6, prueba del método, que es diseñar distintos casos de prueba. Y bueno, pues de esta manera se debe de llevar a cabo la implementación de un método. ¿Cómo llevar a cabo el método? Aquí la palabra lo dice. Primero tenemos que describir qué es lo que se va a hacer, el método que se debe de hacer. Determinar entradas, qué tipo de entradas vamos a poner. Después, el tipo de valor que vamos a regresar. Y indiscutiblemente, obviamente, escribir las instrucciones que forman el cuerpo del método, es decir, la sintaxis que esté escrita de manera correcta. Ojo, hay que tener en cuenta que no se nos olviden ni paréntesis, ni corchetes, ni puntos y coma, y mucho menos que se nos olvide alguna instrucción, porque este programa en Java, si se hace de otra manera, no va a funcionar. Así que hay que tener en cuenta, no olvidar desde el principio, publicar la clase hasta el final, cerrar las llaves, porque si no, esto no va a funcionar, nos va a marcar errores. El gestor, en este caso que estamos, o que se usa, en mi caso, en donde estoy estudiando, se utiliza NetBeans. Si no se cierra de manera correcta, pues obviamente va a marcar errores y el programa no va a funcionar. Así que ojo con todo lo que se escribe dentro del gestor. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es una función en Java? Y pues bueno, de manera escueta y rápida,
Las funciones son similares a los métodos. Las funciones son similares a los métodos. La diferencia en estas es que estas retoman un resultado, lo cual puede ser almacenado dentro de una variable o impreso directamente en pantalla, mientras que los métodos no retornan ningún tipo de dato, pero asimismo podrían meterse variables al mismo método, lo cual podría usarse como un tipo de retorno, aunque no sería lo mismo. Bueno, pues ahí está. De esta manera hemos finalizado este tema llamado métodos y funciones. Espero que haya sido de su agrado y que la información les haya servido para aclarar algunas dudas en base a cómo es la estructura de un método, qué es lo que se debe de hacer, la implementación del método, los parámetros y cómo se regresa el método. Así que pues bueno, muchas gracias. No se pierdan el siguiente tutorial. Yo soy Michel Alvarado. Que tengan un muy buen día.